doctor, cuéntenos todo y exagérelo. Mira, tú sabes que hoy venimos a hablar de quemaduras. Ajá. ¿Cómo tratar las quemaduras? Sí, no, que lo que la gente hace mucho disparate en la casa. No, yo sé. Y te iba a hacer un par de preguntas, pero empieza tú. La gente hace mucho disparate en la casa. ¿Cuáles Entonces, son las quemaduras que normalmente hace la gente en su casa y que requiera? Atención, Enrique Crepo. mira, Mi hermano que Fuerte. Que yo no sé cocinar. Oye. No, lo que pasa es que mi hermano es así que él se hace la sopa. Diablo. echándosela arriba. Echándosela arriba. ¿Fue así? Así fue. Y se quemó todo el pecho. No entendí, de verdad. Yo nunca entendí, pero bueno. Mira, nosotros hay diferentes tipos de quemaduras por su causalidad, que puede ser la quemadura por escaldadura, que son por líquidos calientes, quemadura por contacto, que es cuando tú te pegas a una superficie que está caliente o fría, porque el frío también quema. Están las quemaduras por flama, que evidentemente son las que son por fuego. Están las quemaduras químicas, que son las que son por ácidos o álcalis. Esas quemaduras que se utilizaban antes. Ácido del diablo. Cuando había una mujer que se encontró con otra que le estaba corriendo el marido. Ay. Y le echaban eso. Le desfiguraba la cara. Le desfiguraba la cara. También están las quemaduras eléctricas, que suceden mucho cuando la gente está intentando conectarse a la corriente eléctrica de manera irregular. Y por ahí. Entonces, en los países civilizados, en los países de gran economía, a pesar de que República Dominicana no es un país desarrollado, sino en vías de desarrollo, nosotros tenemos estadísticas similares a los países desarrollados, donde la mayoría de las quemaduras suceden en áreas industriales y que están relacionadas con la labor, o sea, con el trabajo. Están relacionadas con el trabajo. Casi la gente en su casa se quema menos. En los países en vías de desarrollo, la estadística es que la gente se quema más en los domicilios o con algo que tiene que ver con actividades domésticas. Entonces nosotros compartimos esas estadísticas con los países desarrollados, que son más las personas que se queman haciendo sus labores de trabajo, no de casa. Bueno, pero hablando de labores en su casa, los que están ahí en sintonía con nosotros, que nos escuchan, y es muy importante esta información que va a decir el doctor Ariel. ¿Qué hacer en caso de emergencia, por ejemplo? Porque me imagino que los diferentes tipos de quemaduras también tienen diferentes tipos de reacción y también lo que tú puedas usar en el momento. Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que si una persona se quema con agua caliente? ¿Qué tú te tienes que echar al momento para que por lo menos, no sé, la piel se paralice en ese momento, la herida no sea tan profunda? Al igual me puedes explicar tanto el agua caliente como el fuego y también el ácido del diablo, porque he escuchado con el tema del ácido del diablo que la gente que si te lo echan, echarse Coca-Cola o leche. Mira, todas las quemaduras comparten. Leche se echan. Por eso que le echan ácido, por leche. Abusador. Dímelo, Ariel. Mira, todas las quemaduras comparten un tratamiento. Todas. Y de inicio es alejar el paciente de lo que está provocando la quemadura. Eso es lo primero. Si es fuego, alejarlo del fuego. Si son ropa, quitarle la ropa y todo lo demás. Y lo segundo son irrigaciones abundantes. ¿Qué es irrigación? Utilizar líquido. ¿Y qué líquido? Agua. Agua de corriente, agua de la llave, echarle agua al paciente. No leche, ni Coca-Cola, ni nada de eso, ni aceite. Hay mucha gente que dice que mostaza. No, nada de eso. Usted lo que no, hay gente que se pone vieja. Hay gente que cuca vieja y se pone patas de dientes. Pero también. Doctor, yo desde niño me quemé con aceite en la mano. Y lo primero que me eché, bueno, en aquellos tiempos, uno ignorante, me echaron fue pasta dental. Y eso fue lo que hizo quemarme, mano. Exactamente. Porque regularmente la gente utiliza la pasta dental o utiliza la pasta de tomate o utiliza cosas que están en la nevera porque el frío hace que la temperatura, como regularmente las quemaduras son térmicas por calor, hace que el frío entonces reduzca la temperatura en el área que está quemada y se siente un cierto alivio o una cierta mejoría. Pero los químicos que contiene la pasta de dientes y los químicos que contiene la pasta de tomate, que es sobre todo ácida, pueden hacer que la quemadura, que de un inicio fue superficial, se pueda inclusive profundizar. Entonces lo que se recomienda es que el paciente tenga una irrigación abundante, o sea, mucha agua, cubrir con una tela que esté limpia, puede ser una toalla que esté limpia, una ropa que esté limpia, cubrirlo y asistir a un hospital o a un centro donde le puedan dar las primeras atenciones, las atenciones básicas que le van a poner entonces ahí, cremas con antibióticos, cremas cicatrizantes para que esa quemadura tenga el mejor de los resultados posibles. Sí, pero tú estás hablando que cubrirlo, echar agua primero, pero en dado caso, por decir un ejemplo, por el factor tiempo, yo sé que una quemadura arde y duele. Algo casero, usted como doctor, no sé si puede ayudar, algo casero que aparte del agua, porque tú te echas el agua, quizás te alivie un poco, pero el ardor sigue.
Entonces, no hay algo casero que la gente no tenga en su casa que se puede echar para que pueda bajar un poco el ardor sucede cuando mientras más superficial es la quemadura, más arde. Mientras más profunda es, menos arde. Porque cuando está en superficial, superficial, la quemadura molesta las terminaciones nerviosas, irrita las terminaciones nerviosas, y cuando la brisa pasa por encima de la quemadura, entonces se siente un ardor intenso. Por eso yo te digo cubrir la quemadura. Cuando tú la cubres con una toalla o la cubres con una ropa limpia, esa brisa no va a pasar por ahí y no se van a irritar las terminaciones nerviosas. Si es más profunda la quemadura, un 3er grado, pues entonces la quemadura ya no duele, ya no tiene ningún tipo de sensación. ¿Qué yo puedo recomendarle a alguien que tenga en la casa? Puedo utilizar hielo, envolver una bolsa con hielo y ponerse hielo encima de donde está la quemadura, pero adecuadamente para que no vaya entonces a producir una quemadura más profunda por el hielo, por congelamiento, sino que se ponga envuelto en una toalla, un frescor discreto, y se puede poner hielo. En algunas situaciones muy contadas no está indicado y no lo estoy recomendando. Pero se pueden utilizar, por ejemplo, mucha gente usa la papa. Sí, lo he escuchado. O la clara del huevo. Lo he escuchado, sí, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Que si la quemadura atravesó la piel tiene una función de cuidarte contra las bacterias. ¿De dónde viene la papa? De la tierra. Entonces, tú puedes coger una papa intentando calmar el ardor de la quemadura, pero entonces puedes llevar bacterias a esa quemadura, infectar la quemadura. Las quemaduras, cuando se infectan, se profundizan. Entonces, algo que pudo haber epitelizado y que pudo haber cerrado en 7 a 10 días por un mal tratamiento tuyo en la casa, puede durar 1 mes, 2 meses, o inclusive puede necesitar injerto. O sea, coger piel de otra parte del cuerpo y colocarla en el área de la quemadura por un mal tratamiento. Mira, yo cuando estaba desde niño, que te lo dije al principio, yo me quemé con el aceite caliente. Fue caliente, estaba peleando con mi hermana en ese tiempo. Agarré el aceite. ¿Y te echó el aceite ella? No, yo agarré el sartén para botar el aceite, porque era lo único que había de aceite en ese momento. Entonces, si ella no iba a cocinar, no había nada para ninguno de los dos. Yo agarré fue el sartén, y cuando fui a botarlo, ella pensó que era para ella, y la reacción de ella fue hacerle al sartén así, y el aceite me cae en la mano. Entonces, ahí me ponen la pasta, estábamos en la casa, estábamos niños, me ponen la pasta dental, yo llorando, esperando a mi mamá que llegara, y me llevan al hospital. Cuando me llevan al hospital, yo me siento un poco más aliviado porque me van a curar. Pero doctor, a mí me agarraron la mano, en ese tiempo, no sé si es el mismo proceso ahora, y con una esponja me estrujaron la mano, me quitaron como la piel muerta, pero eso fue el diablo prendido en candela. Sí. ¿Ese procedimiento siempre pasa o ya todo ha cambiado? ¿Cómo lo hacen ahora? Mira, en la mayoría de los hospitales y algunas clínicas inclusive de nuestro país, todavía el procedimiento sigue siendo muy similar. Si llegas por la emergencia y tienes una quemadura que no es grande, que no es extensa, pues no te van a llevar a quirófano y no te van a dar una anestesia para hacer el procedimiento, sino que ahí con una gasa húmeda con jabón van a hacer un lavado, y esa gasa húmeda con jabón, entonces van a quitar la mayor cantidad de piel que esté quemada para que cuando te pongan la crema tenga contacto con todo el lecho de la quemadura y sí pueda ejercer su acción antibacteriana. Se lo recomiendo ahora, a nadie. En pacientes que tengan quemaduras por encima de un 10% de la superficie corporal quemada, y eso se calcula fácil en teoría para nosotros, un 1% es el tamaño de tu palma. 1% de quemadura, el tamaño de la palma de la mano. Entonces, si tú te quemaste y tú puedes poner 10 palmas de tu mano en esa zona, es una quemadura que probablemente necesite una atención especial. Y entonces ahí sí pudiera utilizarse medicamentos anestésicos para que el paciente tenga una sedación, así sea una sedación consciente, y poder entonces liberar toda esa carga de sucio, de bacteria, de piel muerta, y se hace entonces un quirófano en un lugar más adecuado. Pero si es pequeña la quemadura, el procedimiento sigue siendo básicamente el mismo. Doctor, cuando la gente cocina y de repente se le brinca el aceite al cuerpo y se le hacen como una ampolla a la persona, ¿qué me pasó? ¿Qué debe de hacer? Mira, eso va a depender. Las quemaduras de segundo grado, que son las que producen ampollas o flictenas, tienen dos profundidades. Hay quemaduras de segundo grado superficial y quemaduras de segundo grado profundo. Que es bueno que también le explique a los que están en sintonía esa diferencia entre la quemadura de primero, segundo o tercer grado. Ok, la quemadura de primer grado es la quemadura que te pasa cuando tú te insolas. Ok, mi hermano lo sufrió también eso. Si tú te duermes en la playa y sufres una insolación, es una quemadura de primer grado. Puede suceder también si tú abres un horno y el horno caliente, ese vapor sale y te da en la cara, tú sientes como que te quema, pero al final simplemente se molesta como la capa superior de la piel.
Entonces las quemaduras de segundo grado son las que van más profundas. Y entonces no solamente atacan la epidermis, sino que también atacan la dermis, que es la segunda capa de la piel, la que se ve blanquita cuando uno se corta. Ajá. Entonces esas producen ampollas y flictenas. Y en esas sí se levanta la piel. Esas quemaduras pueden ser superficial o profunda, segundo grado superficial o profunda, y van a cicatrizar o a epitelizar, a curarse entre 8 o 10 días y pueden durar hasta 20 días, dependiendo de la profundidad. Pero es bueno pincharse esa... Voy para ti. Dicho esto, cuando se produce la flictena o ampolla, hay dos escuelas, hay dos vertientes, y las dos están bien estudiadas y pueden funcionar de la misma manera. Hay una que dice, no la pinches, déjala ahí, y entonces por debajo de esa piel se va a crear ese líquido, y ese líquido va a servir como un apósito, como una cura, donde la quemadura no va a estar expuesta, y entonces la quemadura va a ir sanando debajo de ese líquido. Cuando tú decides que obligatoriamente tienes que quitar la ampolla, cuando se picha, cuando hace un huequito, porque así mismo como el líquido sale, también pueden entrar bacterias. Entonces ya ese ambiente estéril que estaba dentro de la quemadura, tú no lo puedes manejar. Ahora, cuando también tú ves que ese líquido no es un líquido transparente, sino que es un líquido rojizo o turbio, entonces en ese momento es obligatorio quitarlo. Entonces la decisión de quitarlo o no puede depender del profesional que esté tratando la quemadura. Ahora, si la ampolla se pinchó, hay que romperla. ¿Cuáles son las quemaduras de la cual un dominicano va a un médico? Mira, mucha gente se quema... agua caliente, seguro. Se va a oír feo lo que voy a decir. Dígalo. Cuando una gente se quema agua caliente, se echa agua fría. Se va a oír feo lo que yo voy a decir, dígalo. Pero tengo que decírselo a la gente para que la gente haga conciencia. Corazón hermoso. Amor. Bella. Si tú vas a hacer una lenteja, no tienes que ponerla en una olla de presión. Gracias. Porque tú coges una lenteja y la echas en agua y no ha comenzado a hervir el agua cuando la lenteja está blandita. Ya lo sabes. Si tú vas a hacer una pasta, unos coditos, unos espaguetis, también no tienes que ponerle en una olla de presión. ¿También olla de presión? ¿Se han visto muchos casos? No es necesario. Ahora, si tú vas a hacer una comida que realmente amerite el uso de una olla de presión, entonces hay un proceso que debemos de seguir. Le quitas la válvula a la olla de presión, esperas que la olla de presión bote la presión, valga todo el vapor, le pones un paño frío, la pones debajo de la llave hasta que la olla se enfríe y luego es que la olla se abre. No puedes desmontar la olla de presión de la estufa, ponerla en un lado, no avisarle a nadie qué tiempo tiene esa olla desmontada de la estufa, y cuando viene a ver tu mamá, tu hermana, tu hija, tu primo o alguna persona cree que esa olla tiene rato ahí y viene y la destapa y la olla le explota. Le quema cara, le quema cuello, le quema los brazos. Eso es sobre todo en las mujeres, que son las que casi siempre están en la cocina. Los varones que tienen vehículos que tengan algún tipo de fallo, dígase que se calientan, no puedes quitarle la tapa al radiador si el carro está caliente. Oh, Padre amado, Dios mío. ¿Me entiendes? Tú te sientes en el contén, le levantas la tapa al bonete, esperas que el carro se enfríe, y cuando el carro se enfríe, entonces tú lo abres. No puedes abrirlo porque esa presión de ese radiador te va a quemar la cara y te va a quemar el cuello y te va a quemar los brazos. Entonces hay gente que llega a las unidades de quemado y a los hospitales con quemaduras que tú dices que no es posible. Exacto. No es posible que esto haya sucedido porque tú tienes que saber que el resultado de abrir un radiador caliente es que todo el agua te va a caer. Atención, Enrique Crespo, que no entendimos cómo te quemaste tú de verdad. Mi hermano se quemó haciendo una sopa. Creo que era una sopa. Sí, pero ¿cómo? Ahí queremos saber cómo. Bueno. Fue a lanzarle algo, parece, y le salpicó. No. Fue que me imagino que... él a la sopa de madrugada, ebrio. Normal. Agarró la olla. No se acordaba que estaba caliente. Y se le tiró encima. Mío, pero es una quemada, doctor. Fuerte. Pero mira, por ejemplo, ¿qué cosas sí es bueno que la gente sepa que no debe de hacer y que no todo el mundo maneja esa información? No hacer sopa de madrugada y borracho. No hacer sopa de madrugada ni borracho. Eso es una buena información. La segunda es, si usted llegó a su casa y usted siente que hay olor a gas, no prenda nada, hijo, porque tú sabes que explotas.
¿Cómo fue? No prendas nada porque sabes que vas a explotar. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que va a la cocina y quiere entonces prender la estufa para ver de dónde viene, el gas. Ese tipo de gente dice, óyeme lo que dice, huele a gas. Voy a prender un fósforo para saber si gas. Sí, entonces no sucede, pero no es ni siquiera la estufa. Es que tú no debes de prender ni siquiera el bombillo. Por eso, porque no debes de prender el bombillo porque los interruptores de las luces funcionan y producen chispa. Entonces esa chispa puede hacer que suceda una explosión dentro de tu casa. La recomendación es, Ramonita, que aquí nos estás viendo, y Juancito, Pedro, cuando llegas a tu casa, si sientes que hay un olor a gas, lo que tienes que hacer es abrir todas las ventanas, y abrir todas las puertas, buscar donde se suple el gas, si es el gas común, cerrar la llave, si es un tanque de tu casa, cerrar el tanque, y luego cuando ya tú no sientas nada de olor, pues entonces comenzar a buscar la fuga, pero no te pongas a prender bombillo porque puede explotar. Mira, sigue. No, pero terminaste ya con el tema. Sí. El tema de curación, doctor. O sea, eso depende del organismo de la persona. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que han tenido quemaduras, pero se nota con el tiempo, todavía tienen como que la marca de la quemadura. Y hay personas que se han quemado y no tienen absolutamente nada. ¿Eso se debe al organismo de cada quien o hay una cosa que tú puedas usar para que se te quite todo lo que... Las quemaduras de primer grado no dejan secuelas. Las quemaduras de segundo grado superficial pueden dejar secuelas como manchas. Las quemaduras de segundo grado profundo siempre van a dejar secuelas. Y las quemaduras de tercer grado van a dejar cicatrices. Esto va a ser diferente en cada tipo de persona, porque acuérdate que la quemadura es una lesión en la piel. Y así mismo como cicatriza una gente blanca como Oscar, Omar, perdón, no cicatrizo yo que soy moreno. Exacto. Yo cicatrizo con queloide porque soy moreno. Él cicatriza limpio y bonito porque es blanco. Pero hay morenos que cicatrizan limpio y bonito. Y hay blancos que cicatrizan con queloide. Entonces, si tú haces una cicatrización linda y bonita y tienes una quemadura de segundo grado superficial, las posibilidades de que tú no tengas ninguna secuela son altas. Ahora, si tú eres una persona que cicatrizas mal y tienes la misma quemadura de segundo grado superficial, pues entonces, sobre todo si estamos en países tropicales como los nuestros, donde tú te quemas y la gente no se queda guardada en su casa. La gente sale y toma sol y sigue haciendo su vida normal. No se coloca protector solar. Pero por las innovaciones que estamos viendo, procedimientos actuales, el tema del láser y eso, ¿puede quitar esa claro. Hay láseres que pueden mejorar la mancha, pueden mejorar la pigmentación, porque lo que hace es que quemas esa zona, una quemadura controlada, dañas el melanocito, que es la célula que produce la pigmentación de la piel, que a veces está sobreestimulado, y al tú dañar o matar ese melanocito, tú puedes mejorar la pigmentación de la piel con varias sesiones de láser, con sesiones de peeling, con sesiones de microagujas. O sea, que ese es un mito de que tú tienes que usar aloe, échate aloe vera, échate la sábila, no, de que la sábila de que ayuda a cicatrizar, de que te quita la mancha. La sábila tiene buenas propiedades cicatrizantes, claro que sí. El problema de la sábila es el mismo problema de la papa. Ya. ¿En qué condiciones lo estoy haciendo? Okay. Porque si tú compras una crema bien hecha, industrial, con las medidas de bioseguridad competentes y necesarias, tú vas a la playa y te compras una crema de esa de aloe vera, que la pones en la nevera y está fresca y te la pones en todo el cuerpo, te vas a sentir mejor, claro que sí. Pero si tú te compras una crema si tú haces una crema de sábila en tu casa, con 2 pencas que tú tenías, tu mamá tiene afuera, y tú coges las 2 pencas y la metes en la licuadora, en esa licuadora donde mismo tú haces el sazón para echarle al sancocho, y donde hace el jugo de lechosa, hay bacterias. Entonces te la vas a poner y te vas a llevar las bacterias a una zona que está desprotegida, porque lo que la cuidaba era la piel y ya la piel no está. Entonces no es el producto como tal, o sea, no es la papa, no es la sábila, sino las condiciones en las que tú estás manejando eso y que vas a llevar bacterias a esa zona. Doctor, una pregunta que le voy a hacer. Como aquí en todos estos países caribeños, hispanos, Centroamérica, Sudamérica, todos somos doctores, es la realidad. Sí. ¿Qué debe hacer, ejemplo, Ramonita, que nos está escuchando? Es una mujer de 40 años. Su hijo mayor tiene, o su hija mayor tiene 12 o 13 años. Le explota una olla de presión. ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer la persona que vio que a Ramonita le explotó una olla de presión? ¿A dónde se acude? ¿A quién llama? Ok, lo primero que tiene que hacer es meterlo abajo de una llave. Ajá, como lo dije al niño. ¿Fue el niño que se quemó? No, la señora. Se quemó la señora. Al afectado. Al afectado, meterlo abajo de la llave. Y a eliminar la mayor cantidad
de cosas que se mantengan calientes encima de la persona. Luego de que tú lo metiste abajo de la llave, le quitaste la ropa, le pusiste ropa limpia y cubriste la quemadura, entonces tenemos, primero puedes ir a cualquier hospital que esté cerca, a cualquier centro de atención que esté cerca. Si tú tienes una clínica, vas ahí, te van a dar las primeras atenciones. Si tienes un hospital, vas ahí a la emergencia y te van a dar las primeras atenciones. Ahora, si fuera necesario llevarte a un centro especializado para manejo de quemadura, nosotros tenemos en República Dominicana la unidad de quemados, que está en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Excelente. La unidad de quemados Ford, que es para adultos. En el Robert Reed hay una unidad de quemados pediátrico. Y en Santiago también hay una unidad de quemados para adultos. Están haciéndose ahora nuevas negociaciones, según lo que tengo entendido, para seguir construyendo unidades de quemados a través de todo el país. Pero tenemos estos 3 lugares donde tú puedes asistir y vas a tener una atención más especializada en el área de la quemadura. Pero lo primero es échale agua, quítale lo que está ahí, ponle una cobertura y luego ve al centro médico que te quede más cerca, sea público, sea privado, que quien está ahí debe de tener cierto conocimiento para darte las primeras atenciones. Okay, o sea, que el tema del 911 también funciona, independientemente de... Sí, claro. Okay, no, sí, si no puedes manejarlo, tú puedes llamar 911 y el 911 te va a acercar a un centro donde te vayan dando las primeras atenciones. Tú sabes que a veces el 911 dura como 2 horas para que llegue. No, pero me imagino que te dan algún tipo de tics. Mira, mételo bajo agua, mientras llega la unidad como tal. Pero eso es lo ideal, que el paciente se aleje de la zona. Por ejemplo, si tú ves un señor que se está conectando a la luz de manera irregular o que trabaja en Edesur, y está conectado a la luz, tú lo ves que está pegado, no tiene que darle un golpe, no le dé un palo. Nosotros tenemos pacientes que llegan electrocutados y con la cabeza partida. Porque entonces le dan un palo para despegarlo de la corriente. Y al final, entonces, lo que más daño le hace fue el palo que le dieron en la cabeza, que el corrientazo que le dio. No lo cortes. Hay gente que coge un cuchillo y van y entonces lo cortan. Hay un paciente que perdió un dedo porque se conectó a la electricidad y alguien fue y que lo cortó el dedo para que la electricidad saliera. Y al final, perdió el dedo, le cortó el dedo y no era necesario. Lo que tienes que hacer es alejar a la persona de la fuente que está produciendo el daño. Alejar a la persona de la fuente que está produciendo el daño. Sí, pero doctor, pero si una gente se está electrocutando, ¿cómo? Tú no lo vas a tocar, pues te va a electrocutar tú también. ¿Cómo en ese momento, cómo tú llegas? Dale un palo al cable. Porque es que la gente, el paciente está conectado del cable, ¿verdad? Entonces la gente le dan al paciente. No le da al paciente, dale al cable, dale un palo al cable. Pero si tú le das al cable y también te quedas tú pegado ahí. Pero hay manera. Bueno. Y regularmente cuando el paciente se queda pegado es porque la tensión es baja tensión. Ya. Entonces si es en la casa, tumba el breaker. Sí, si es alta tensión te ¿entiendes? Dispara. Cuando es alta tensión, en la calle, en un transformador, en un techo de un edificio, te da el corrientazo, pero te repele, te dispara. Lo que te deja pegado es la baja tensión, la energía de domicilio. Aquí tú comienzas a pintar con un rolo y cuando tú estás dando así, ¡pam! El rolo se paga en el 110, el 120 o en el 220 y te queda pegado. Entonces ahí tú buscas el breaker, que están allí en la esquina, tú tumbas los breakers, la gente ya no va a tener electricidad. Es correcto. Bueno, doctor, de verdad, gracias por venir, como siempre, aprendiendo con el doctor Ariel, que viene todos los jueves con nosotros. Así deberíamos ponerle el segmento. ¿Cómo? Eso que tú acabas de decir, aprendiendo con el doctor. No vamos a ponerlo así. ¿Viste? Para que tú veas lo bueno. Sí. Después hablamos tú y yo de eso. Pero gracias, doctor. Esto fue A Toda Marcha por Clave 95.9, Megavisión Canal 2 y también en YouTube. Dímelo, Mar. Así es. Recordarle a todas las personas, sobre todo a las mujeres mayores de edad, tenemos un concurso con el doctor Ariel Guerrero. Sí. En las redes sociales. Sigue la cuenta del doctor del programa Toda Marcha, comenta y di que quieres el procedimiento para que puedas participar. Recuerda que es este 28, si mal no recuerdo. 28 de mayo. 28 de mayo. Aquí en el programa vamos a sacar la ganadora o el ganador, porque no sabemos si un hombre también puede optar por esto. Pero como es el Día de la Madre, preferiblemente para la mujer. Que sea una mujer, no un hombre que sea madre. No, bueno, todavía no han parido. Todavía no han parido, pero si parieran también mucha gente dice, no es el que pare, es el que cría. Pero gracias.